Hola, esta es la clase 17 del curso. Hoy vamos a comenzar la unidad de mecánica de fluidos, la última unidad del curso. Vamos a estar entonces hablando de un tipo específico de continuos que son continuos fluidos. A diferencia de la unidad anterior donde estuvimos analizando continuos sólidos. Entonces vamos a comenzar por pensar un poco sobre qué es un fluido. Después vamos a hablar de la relevancia que esto tiene para nosotros en cuanto a los problemas de ingeniería que queremos resolver en el futuro. Vamos a introducir, digamos, dos grandes maneras de estudiar fluidos, mecánica de fluidos, y nos vamos hoy a concentrar en una de esas. Entonces, comencemos por pensar en esto. ¿Qué es un fluido? Entonces, algo que podemos decir en principio es que un fluido es un continuo, es un medio continuo, ¿cierto? Por eso hace parte de esta materia. Los fluidos en numerosos problemas que nos conciernen se pueden estudiar como medios continuos. Ahora, los fluidos pueden ser líquidos o pueden ser gases. Tanto líquidos como gases los estudiamos o los podemos estudiar en ciertos problemas como continuos. Ahora, hay unas diferencias muy notorias entre fluidos y sólidos, por eso la separación que hacemos de los temas, por eso digamos que separamos dentro de la mecánica de continuos, la mecánica de sólidos y la mecánica de fluidos. Entonces, una definición común de fluido surge de pensar en la forma que adquiere un fluido cuando se deposita en un recipiente. Ejemplo, cuando se deposita en esta botella. Miren que el fluido adquiere la forma de la botella y uno encuentra, digamos, una definición común de fluido que se refiere a eso, a que un fluido es un continuo que tiene como esa cualidad de adquirir la forma del recipiente que lo contiene. Ahora, un poco más técnicamente, eso tiene que ver con lo que le pasa a los fluidos ante la acción de esfuerzos cortantes. Y eso es una característica que lo distingue muy bien de lo que pasa en los sólidos. Resulta que en los sólidos puede haber esfuerzos cortantes y aún así el sólido estar estático, ¿cierto? Puede que el sólido se deforme hasta cierto punto, quede sometido a esfuerzos cortantes, pero la deformación pare, ¿cierto? Se alcance una situación de equilibrio. En contraste con eso, en los fluidos, mientras ellos estén sometidos a esfuerzos cortantes, habrá deformación. O sea, los fluidos tienen la característica de deformarse continuamente bajo la acción de esfuerzos cortantes. De ahí se infiere que la única manera de que un fluido esté estático, bueno, aquí no he podido lograr que se quede quieta el agua, pero cuando el fluido esté estático, vamos a saber algo del estado de esfuerzos en ese continuo. Cuando el fluido esté estático, sabremos que los esfuerzos cortantes son iguales a cero en todas partes, porque si los esfuerzos cortantes fueran diferentes de cero en alguna parte, el fluido se estaría deformando. Y deformando quiere decir en este contexto fluyendo, porque es una deformación ininterrumpida, ¿cierto? Mientras persistan los esfuerzos cortantes, entonces sería una deformación continua en el tiempo. Cuando yo hago cosas como estas,
justamente lo que estoy haciendo es introduciendo esfuerzos cortantes que hacen que el fluido se deforme, ¿cierto? Se deforme. Entonces, ahí hay una diferencia muy importante entre el comportamiento mecánico de los fluidos y el comportamiento mecánico de los sólidos. Esto es más fácil de visualizar en un líquido, pero acabamos de decir que las mismas nociones aplican también para el caso de gases. Ahora, en esta materia nos interesa acá porque tiene que ver con muchos problemas que resolvemos en la ingeniería. Uno podría hacer una lista incontable, pero piensen en situaciones de sus ingenierías, de sus especialidades, en las cuales aparezca, por ejemplo, un río, ¿cierto? Agua moviéndose por un río. Esas situaciones pueden ser muy diversas, pueden tener que ver con la hidráulica del canal como tal, puede tener que ver con la construcción de un puente que atraviesa el río, puede tener que ver con el transporte de algún contaminante u otra sustancia por el río, puede tener que ver con los ecosistemas que hay en el río que se afectan por el movimiento del agua del río. Hay muchas cosas y muchos problemas de ingeniería que tienen que ver con nuestro quehacer, que están de alguna manera relacionados con el movimiento del agua por los ríos. Pero también tenemos acueductos, por ejemplo, en donde el agua se mueve ya por unas tuberías y canales que construimos, que diseñamos. O tenemos embalses donde el agua está, digamos, estática, ¿cierto? Contenida en un lago artificial. O ese lago podría ser natural también e interesarnos por alguna razón. Pero también tenemos algo que entre comillas podemos llamar ríos aéreos, es decir, corrientes de aire que no vemos bien, pero que están en la atmósfera, que se pueden visualizar de diferentes maneras, aunque no es fácil a simple vista, y que transportan grandes cantidades de agua y de contaminantes, etc. Cuando uno, por ejemplo, ve el humo que emite una chimenea y ese humo toma una dirección y va formando algo que se llama una pluma, lo que está viendo es como el transporte de algunas sustancias por un fluido, que es el aire. Y eso tiene que ver con muchos problemas, por ejemplo, los problemas de contaminación atmosférica que nos interesan a muchos de nosotros aquí. Entonces, en general, tenemos muchos problemas de ingeniería en los que tenemos agua o aire que están en una situación estática o en movimiento. Y esas situaciones, digamos, nos interesan como ingenieros y para estudiarlas desde el punto de vista mecánico necesitamos la mecánica de fluidos, ¿cierto? Para calcular, por ejemplo, la fuerza que ejerce el agua que está dentro de un tanque sobre las paredes del tanque, se necesita mecánica de fluidos, ¿cierto? Y eso es necesario, por ejemplo, para diseñar el tanque o la presa o lo que sea, ¿cierto? O para modelar el transporte de cosas por el agua o por el aire. Entonces, son incontables los problemas en donde hay agua o aire en movimiento. Ahora, no es solo agua y aire, yo menciono esos dos porque son, digamos, los fluidos que aparecen más comúnmente en nuestro quehacer. Pero el asunto, por ejemplo, del fluir de la sangre por las venas, también tiene que ver con mecánica de fluidos. Entonces, incluso hay otros profesionales, por ejemplo, de la medicina, que estudian de alguna manera mecánica de fluidos para estudiar el flujo de sangre por las venas. No es que todos los médicos vean mecánica de fluidos, pero algunos que se especializan en esos temas pueden llegar a estudiar mecánica de fluidos, porque la sangre es un fluido fluyendo por unos ductos, un sistema de ductos muy complejo. Entonces, este tema de los fluidos aparece en muchos problemas. También tenemos, por ejemplo, aceites. Los ingenieros mecánicos, por ejemplo, estudian mucho más aceites que nosotros porque por las máquinas que ellos diseñan a veces fluye aceite, etcétera, etcétera. Entonces estos son problemas que, digamos, la mecánica de fluidos tiene que ver con numerosísimos problemas de ingeniería, muchos de los cuales nos conciernen a nosotros
en nuestras especialidades, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se estudia mecánica de fluidos? Podemos decir que hay como dos grandes campos de la mecánica de fluidos, que son cinemática y dinámica. Ambas tienen que ver con el estudio del movimiento de los fluidos, ¿cierto? O el no movimiento también, que sería una condición estática. Ahora, la diferencia está en que cuando estudiamos cinemática de fluidos, nos concentramos en describir el movimiento, describir, por ejemplo, la trayectoria que siguen las partículas del fluido que está fluyendo, sin ocuparnos o sin incluir en nuestro análisis las fuerzas que causan ese movimiento. En cambio, cuando estudiamos dinámica de fluido, digamos, nos concentramos específicamente o hacemos mucho énfasis en analizar las fuerzas que causan ese movimiento de los fluidos. Entonces, vamos a estudiar un poco de ambas cosas. Este no es un curso exhaustivo de mecánica de fluidos, esto es más bien una unidad introductoria. Ustedes todos tendrán un curso completo de mecánica de fluidos, en donde ahondarán más en todos estos temas. Por ahora vamos a ver algunos asuntos de cinemática y algunas cosas de dinámica que están conectadas con lo que hemos visto en las unidades precedentes. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de cinemática, es decir, nos vamos a enfocar en la descripción del movimiento de los fluidos. Y hablando de cinemática, van a aparecer una serie de conceptos. O sea, vamos a hablar, por ejemplo, de campo de velocidad, campo de aceleración, vamos a hablar de algo que se llama flujo permanente o a veces no permanente. Vamos a pensar en cómo se visualizan los flujos, cómo se visualiza el movimiento de los fluidos. Vamos a hablar de un tipo particular de flujo que se llama irrotacional y vamos a hablar de una forma de describir también matemáticamente el movimiento de los fluidos que se llama la función potencial de velocidad. Todo esto hace parte, digamos, de la construcción de un modelo matemático del comportamiento mecánico de los fluidos, ¿cierto? Porque hemos dicho antes que necesitamos modelos matemáticos de los continuos. Entonces, esta noción de campo de velocidad es fundamental en el estudio de mecánica de fluidos. ¿Qué es un campo de velocidad? Digamos, lo primero que podemos decir es que estamos hablando de una cantidad vectorial, ¿cierto? La velocidad es una cantidad vectorial, la podemos representar con un vector que tiene magnitud, sentido y dirección. Entonces imaginen que en una situación en la que hay un fluido moviéndose, ¿cierto? Podría ser agua, aire u otro. Yo puedo de alguna manera en cada punto, ¿cierto?, de la región por donde está moviéndose ese fluido, dibujar el vector velocidad. O sea, yo tomo una foto de un fluido en movimiento en un instante de tiempo. Y en esa foto, en cada punto de toda la región que estoy estudiando por donde está pasando el fluido, dibujo el vector velocidad. Puedo obtener un dibujo como el que ustedes ven ahí, por ejemplo, ¿cierto? Y puedo poner un sistema de referencia, por ejemplo, cartesiano, como el que ven ahí. Piensen, por ejemplo, que la longitud del vector alude a la magnitud. Entonces ven que en diferentes puntos la magnitud de la velocidad es distinta y evidentemente cambia la dirección y el sentido. Ahora, si yo tengo esa colección de vectores que me muestra el vector velocidad en todos los puntos de la región de estudio, digamos, del campo que estoy estudiando, en un instante de tiempo, entonces miren que tengo una imagen del movimiento
de ese fluido, tengo una representación del flujo. De hecho, es evidente que el fluido se está moviendo de dónde hacia dónde, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es evidente, viendo los vectores velocidad, que el fluido se está moviendo de izquierda a derecha. Y ustedes podrían decir incluso más cosas. ¿En dónde son más altas las velocidades? La magnitud de la velocidad, ¿en dónde es más grande? ¿Dónde ven valores más grandes? El más grande uno lo ve como a la derecha y abajo, ¿cierto? Tal vez por ahí, en esta zona quizá esté el valor más grande, bueno, por ahí hay valores grandes. Por ahí el fluido se está moviendo mucho más rápido que como se está moviendo, por ejemplo, por acá, ¿cierto? Y eso lo puede decir uno observando el campo de velocidades. Ahora, ese conjunto de vectores en esa región del espacio conforma lo que se llama el campo de velocidad. Ahora, eso es un campo vectorial. Matemáticamente uno puede representar ese campo vectorial con una función. Por ejemplo, yo puedo tener alguna función como esta, que me diga para cada punto del espacio x, y, z y para cada instante de tiempo cuál es el vector velocidad. Ahora, esa función sería una representación matemática de ese campo vectorial, es decir, de ese campo de velocidad. Y esa función contiene muchísima información, muchísima, vamos a ver, sobre el flujo y sobre el movimiento del fluido. Ahora, es muy común denotar así el vector velocidad, y así lo vamos a hacer. Esto es una V como de letra pegada, y ese vector velocidad tiene componentes, digamos, con relación a un sistema de cartesiano, un sistema de referencia cartesiano que vamos a denotar como Vx, Vy y Vz, o vamos a usar ambas nomenclaturas, U, V y W. Es muy común usar ambas, ¿cierto?, en los libros de mecánica de fluidos. Por ejemplo, esta nomenclatura, esto de llamar el vector velocidad por componentes U, V y W, es casi que estándar cuando se trata de estudiar física atmosférica o dinámica atmosférica, movimiento del aire en la atmósfera. Ahora, no solo en ese campo, en general ustedes pueden encontrar en los libros ambas nomenclaturas. Entonces aquí vamos a usar ambas, cualquiera de las dos. Y este va a ser el vector velocidad. Entonces, en la descripción cinemática del movimiento de los fluidos que queremos hacer, podemos decir que, digamos, el punto de partida es el campo de velocidad. O sea, el campo de velocidad es en sí mismo ya una descripción del movimiento del fluido, ¿cierto? Y conocer el campo de velocidad implica conocer mucho sobre el movimiento de los fluidos. Ahora, tal vez ustedes se preguntan cómo se obtiene un campo como ese, ¿cierto? La mecánica de fluidos está cimentada, digamos, en una medida importante en experimentos, en experimentación. O sea, hay una parte de la mecánica de fluidos que, digamos, hemos llegado a conocer a través de la experimentación. Hay una serie de experimentos célebres en la historia de la mecánica de fluidos. Entonces hay muchas cosas que damos como conocidas en fluidos que se han obtenido a través de la experimentación, o sea, por la vía empírica, ¿cierto? Y digamos que esa experiencia nos ha permitido construir modelos matemáticos que tienen, por lo menos en parte, una base que es empírica. Entonces, una manera de conocer un campo de velocidades es empíricamente. Yo no sé si ustedes han oído hablar, han visto en televisión tal vez, experimentos de túneles de viento. Hay experimentos en los que, por ejemplo, ponen un avión o un carro de Fórmula 1 o un edificio, o sea, un edificio a escala, un modelo a escala de un edificio en un túnel en donde
prenden una turbina gigante que genera, digamos, un flujo de viento muy fuerte contra el avión, contra el carro, contra el edificio. A veces a ese aire le echan, digamos, una sustancia, entonces uno puede ver, digamos, las trayectorias que siguen las partículas de fluido. Eso se hace, por ejemplo, como una manera de trazar el campo de velocidades. Esa es una manera, ¿cierto? Ahora, hay situaciones que son conocidas. Por ejemplo, si se trata de estudiar el flujo de agua a través de una tubería, ya sabemos por la experiencia cómo es aproximadamente la forma del campo de velocidades al interior de la tubería, en algunos casos. En unos canales también sabemos. Entonces hay formas, digamos, empíricas o situaciones conocidas en las cuales el campo de velocidades lo podemos, digamos, inferir o por lo menos representar aproximadamente, ¿cierto? Y hay, digamos, una combinación de esto con formulaciones teóricas también que nos pueden llevar a conocer el campo de velocidades. Nosotros aquí no nos vamos a enfrentar al problema de hallar el campo de velocidades para una situación particular, ¿cierto? Más bien vamos a concentrarnos en esta parte que es introductoria en todo lo que uno puede saber a partir del campo de velocidades, ¿cierto? Dado que conoce el campo de velocidades, ¿qué información puede obtener de ahí? Entonces, una primera información, digamos, importante que está contenida en el campo de velocidad tiene que ver con si ese campo cambia o no con el tiempo. Yo les dije ahorita que esta podría ser una foto en un instante de tiempo, ¿cierto? Y esos son los vectores velocidad en un instante de tiempo. Pero ¿qué pasa si yo tomo una foto en un instante de tiempo después? Un minuto después tomo una foto. Hay dos posibilidades. Una, que en ese instante diferente el campo de velocidades sea el mismo. Eso puede pasar. Y la otra posibilidad es que sea diferente, o sea, que en diferentes instantes de tiempo el campo de velocidad sea diferente. En el primer caso, es decir, si el campo de velocidad no cambia con el tiempo, ¿cierto? Estamos hablando de un flujo que se llama permanente o estacionario, ¿cierto? En este caso no cambia con el tiempo el campo de velocidad. Entonces la foto que yo tomé en un instante de tiempo es representativa de los demás instantes de tiempo. Será la misma foto del campo de velocidad. Ahora, por ejemplo, ¿cómo creen que será el campo de velocidad aquí? ¿Está cambiando o no está cambiando con el tiempo? Ese es un ejemplo de un flujo que no es permanente, o sea, no es estacionario y se llama flujo transitorio. ¿Listo? Eso matemáticamente se puede ver en la función que representa el campo de velocidad, ¿cierto? Yo dije acá que esa función en general puede depender del espacio y del tiempo, pero puede haber una función que solo dependa del espacio, de x, y, z. O sea, esa independencia del tiempo, digamos, lo que indica es que estamos hablando de un flujo que es permanente. Por el contrario, la dependencia del tiempo, el hecho de que con el tiempo el campo de velocidad cambie, lo que indica es que el flujo es transitorio. ¿Listo? Ahora, les había dicho que nos interesa visualizar los flujos, nos interesa ver cómo se mueven los fluidos. Y ojo que yo he estado diciendo acá flujo y fluido. Reconozcamos un poco la diferencia, ¿cierto? Cuando decimos fluido, estamos hablando del continuo, del material, de la sustancia, ¿cierto? Cuando decimos fluido, yo me estoy refiriendo a agua, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, cuando digo flujo, ya me estoy refiriendo, digamos, al hecho de que algún fluido se esté moviendo, ¿cierto? A que esté fluyendo, ¿cierto? Entonces, flujo se refiere a la acción, ¿cierto? Fluido se refiere al material, al continuo, a la sustancia que se mueve.
Entonces, queremos visualizar flujos, ¿cierto? Queremos visualizar fluidos en movimiento. Para eso es común definir 3 tipos de líneas, ¿cierto? Hay otras, pero pensemos en estos 3 tipos de líneas. Unas líneas que se llaman líneas de trayectorias. Yo les puse acá el término en inglés porque a veces la traducción no es inmediata y porque ustedes pueden consultar mucha literatura en inglés. Hay buenas clases de mecánica de fluidos en inglés con ejemplos resueltos. Yo les mando algunos enlaces, o sea, de profesores o gente estudiosa de estos temas resolviendo ejercicios de mecánica de fluidos, pero es muy común que eso esté en inglés. Entonces, es bueno que vayamos aprendiendo algunos de esos términos. Entonces, líneas de trayectoria, que en inglés se llaman path lines, ¿cierto? Pegada, la palabra es pegada. Hay otras líneas que incluso estas no tienen como una traducción inmediata, es como a veces dicen líneas de traza o líneas de emisión, y en inglés sí se usa el término de strict lines, ¿cierto? Y hay otras líneas que se llaman líneas de corriente o streamlines en inglés. Ahora, lo que estoy diciendo es que uno puede tener un flujo y en ese flujo dibujar estas líneas. O sea, uno puede representar un flujo dibujando unas líneas. De hecho, ustedes intuitivamente, si yo les digo, por ejemplo, dibujen un río, o sea, tienen una montaña acá y otra montaña acá y dibujen un río que baje por entre las montañas, uno lo que hace intuitivamente es coger un color azul y hacer como unas líneas, ¿cierto? Y uno hace esas líneas y está dibujando el río, está dibujando el flujo de agua que baja por ahí. Eso lo hace uno intuitivamente, ¿cierto? Estas líneas son líneas de esas, o sea, son líneas que representan de esa manera el movimiento de los fluidos, pero con una definición, digamos, matemática precisa, no solo con un dibujo intuitivo a mano alzado. Entonces, son diferentes, bueno, en definición son diferentes. Entonces, leámosla. Yo aquí estoy consultando un libro que es el libro que me gusta mucho, me parece un libro muy bueno de mecánica de fluidos, que es el libro de Fox y McDonald del 94. Al final está la referencia completa, me gusta mucho ese libro en lo personal. Hay ediciones posteriores y hay ediciones, digamos, más recientes que incluso están en español. Yo creo que está en la biblioteca, no me acuerdo, pero búsquenlo. Yo no lo tengo, ¿cierto? Este es el que tengo como a la mano. Ahora, vamos a leer la definición y a explicar un poco. Entonces, una línea de trayectoria, vamos, es la trayectoria, valga la redundancia, que traza o trazada por una partícula de fluido que se mueve. Es decir, pensemos que por aquí, por la región que representa ese sistema de referencia, hay un fluido moviéndose y pensemos en una partícula de fluido, esta. Esta es una partícula de fluido en un instante de tiempo. En un instante de tiempo después, esa partícula está aquí, 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 aquí. Estos son instantes de tiempo diferentes. Entonces miren que si yo uno los puntos que digamos, los puntos donde ha estado ubicada la partícula en instantes de tiempo sucesivos, si uno estos puntos, entonces lo que estoy dibujando es la trayectoria que ha seguido esa partícula de fluido. Esa es una línea de trayectoria. Es como si uno pudiera entregarle metafóricamente a una partícula de fluido un color, o como si uno caminara y fuera rayando el piso a medida que va caminando. Esa línea que uno va rayando es la línea de trayectoria de uno, ¿cierto? Esa metáfora, digamos, alude a esto que estoy diciendo acá. Esto es una línea de trayectoria, ¿cierto? Una path line. Ahora, hay otras líneas que se llaman strict lines, que vamos a llamar como líneas de traza o líneas de emisión.
Entonces piensen en lo siguiente, yo ya no voy a pensar en una partícula y la voy a seguir en diferentes instantes de tiempo, sino que me voy a parar en una posición fija del espacio. O sea, yo me voy a parar en un punto aquí, con unas coordenadas X, Y, Z, en el espacio. Y por ese punto van a estar pasando partículas, ¿cierto? Si el fluido se está moviendo, habrá partículas de fluido que están pasando por ahí. Entonces, a cada partícula que pasa por ahí, digamos que yo la voy a pintar de color. Entonces yo pinto la partícula que pasó por ahí. Todas las que pasan le echo color azul. Entonces pasó una y ella siguió para algún lado. Digamos que después está acá. Pasó otra partícula y le eché color azul. Y digamos que en otro momento va a estar acá, la que pasó en el segundo instante. Esta es la partícula 1, esta es la partícula 2. En otro instante de tiempo pasó otra partícula, la pinto de azul y está por aquí, y esta es la partícula 3. Entonces, después de un tiempo, es lo que dice ahí, después de un periodo de tiempo pequeño, lo que vamos a tener es un número de partículas identificables, ¿cierto? En el fluido. Si yo uno los puntos que marcan esas partículas, lo que obtengo, si yo uno estos puntos que conectan partículas diferentes, ¿cierto? Partículas que tienen en común que en algún momento pasaron por esa posición fija que yo estaba mirando. Si yo uno esos puntos, entonces lo que obtengo es una línea de traza o una línea de emisión. Piensen en lo siguiente, miren, vamos a suponer que nosotros somos partículas de fluido. Entonces yo quiero trazar una línea de trayectoria. Tengo que escoger a alguno de ustedes como partícula. Y entonces escojo a alguno de ustedes o escogemos a alguno de ustedes como partícula y le damos un tarro de pintura, ¿cierto? Y le decimos, bueno, vas a salir del salón, vas a fluir hacia afuera y con el tarro de pintura te vas a ir pintando una raya por donde camines. Esa raya que pintó esa partícula de fluido ¿es qué? ¿Es una línea de traza o es una línea de trayectoria? Es una línea de trayectoria porque es la línea que pintó una sola partícula, ¿cierto? Si yo quiero pintar una línea de traza, lo que tengo que hacer es quedarme yo con el tarro de pintura y pararme en la puerta y decirles a ustedes salgan y escoger, y entonces a algunos le doy un brochazo, pues lo pinto, tan usted, y esa partícula se fue, pinto a otro, sale, pinto a otro, o sea, yo me paro en una posición fija del espacio y voy pintando diferentes partículas de fluido. Y en algún momento les digo, bueno, quédense quietos donde están, y voy y miro quiénes están pintados. Entonces hay uno que va en el 19, hay otro que alcanzó ya a llegar al baño y se está lavando. Ahí, bueno, están por aquí regados, pero tengo varias partículas identificables. Si yo uno todos esos puntos, lo que obtengo es que una línea de traza o una línea de trayectoria. Una línea de traza. Entonces son diferentes, ¿cierto? Son diferentes esas líneas. Ahora, hay otras líneas que se llaman líneas de corriente. Líneas de corriente. Esas son líneas que se dibujan en el campo de flujo, ¿cierto? De manera que en un instante de tiempo sean tangentes a la dirección del flujo, es decir, que sean tangentes al vector velocidad en todos los puntos. O sea, las líneas de corriente son tangentes al vector velocidad en todos los puntos del campo de velocidad o del campo de flujo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo este campo de velocidad y quiero trazar una línea de corriente, entonces lo que tengo que hacer es trazar una línea que en todas partes sea tangente al vector velocidad. Entonces voy a hacer aquí una aproximación, digamos, burda de eso. Digamos, tangente, 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 tangente. Bueno, estoy tratando de hacer una línea tangente a esos vectores de velocidad. Esa línea sería entonces una línea de corriente. Y si yo hago eso en todo el campo de flujo, entonces lo que obtengo es algo como esto, ¿cierto? El campo de flujo y muchas líneas de corriente.
Ahora, esto es una foto en un instante de tiempo, ¿cierto? Si el flujo es permanente, esto se mantiene, ¿cierto? En el tiempo, fue lo que dijimos. Pero si el flujo es transitorio, las líneas de corriente pueden ir cambiando con el tiempo, porque el campo de velocidades puede ir cambiando con el tiempo también. Ahora, una cosa importante es que por ser tangentes a la dirección del flujo, ¿cierto? Por ser tangentes al vector velocidad, las líneas de corriente no se cortan entre sí. O sea, no se cortan, no hay flujo que atraviese una línea de corriente. O sea, el flujo va por entre las líneas de corriente, ¿cierto? A través de la línea de corriente y entre las líneas de corriente. Pero, por ejemplo, aquí hay flujo así, o sea, hay partículas de fluido moviéndose así, como está indicada en la dirección verde. No hay partículas de fluido moviéndose así, porque no pueden atravesar las líneas de corriente, porque es que las líneas de corriente son tangentes a la dirección del flujo. Listo. Entonces miren que si uno tiene un dibujo como este, pues, y si más que un dibujo lo que tiene es una representación matemática de esto, pues tiene una representación del movimiento del fluido, ¿cierto? Tiene una idea de cómo se está moviendo el fluido. Quitando incluso el campo de velocidades, uno podría tener las líneas de corriente como una representación del campo de velocidad, del campo de flujo en general. Ahora, hay una cosa muy importante, y es que cuando el flujo es permanente, todas esas líneas coinciden. O sea, cuando el flujo es permanente, las líneas de trayectoria, de traza y de corriente coinciden. El recíproco de esto también es cierto, es decir, cuando el flujo es transitorio, esas líneas no coinciden. Pues en general esas líneas no coinciden. ¿Listo? Ahora, hablando ya de la representación matemática que queremos, ¿cómo hace uno para obtener una ecuación matemática para las líneas de corriente a partir de un campo de velocidad? Eso se puede hacer, vamos a hacer un ejemplo limitándonos al caso de flujo bidimensional, es decir, vamos a considerar un campo de velocidad, que es este que está aquí, bidimensional, es decir, que tiene componentes solamente en dos direcciones, en la dirección X y Y. Entonces, dado ese campo de velocidad, queremos, por ejemplo, dibujar cómo son las líneas de corriente, ¿cierto? Matemáticamente eso lo podemos hacer encontrando una ecuación de las líneas de corriente y luego hacemos la gráfica de esa ecuación en un plano XY. La gráfica de esa ecuación serán las líneas de corriente, ¿cierto? Y también nos piden halle específicamente una línea de corriente, la que pasa por el punto 0, 0. Uno podría hallar cualquiera otra. Entonces, resolvamos este ejemplo. Vamos a resolverlo. Esto es más ecuaciones diferenciales y cálculo que cualquier otra cosa, ¿cierto? De fluidos, lo que necesitamos saber es que por la definición, o sea, si las líneas de corriente son tangentes al vector velocidad en todos los puntos, eso implica, o sea, por definición, eso implica que esta relación se tiene que cumplir. Esto se desprende simplemente de revisar la definición. Esto es porque, mejor dicho, esto es consecuente con la definición de líneas de corriente. Estamos hablando, ojo, tengan en mente que estamos pensando en un flujo bidimensional, o sea, estamos pensando en un flujo que en el plano XY se puede graficar de alguna manera, ¿cierto? Lo que estamos buscando son esas líneas de corriente en un plano XY. Ahora, en todos los puntos, esas líneas de corriente tienen que ser
tangentes al vector velocidad. Eso nos conduce, y digamos que esto es general, ¿cierto? Esto casi que lo podemos considerar una fórmula, o sea, cuando tenemos un flujo bidimensional, las líneas de corriente, la ecuación de las líneas de corriente se obtiene a partir de esta relación que se desprende de la definición de línea de corriente. Casi que hasta ahí llega el asunto de mecánica de fluidos. Lo demás es cálculo y ecuaciones diferenciales, resuelvan, porque ¿qué es esto? O sea, encontremos primero, ¿quién es Bx? Bx es la componente en x de la velocidad que es x, ¿cierto? ¿Y quién es By? La componente en y de la velocidad que es x por x menos 1 por y más 1. Esas son Bx y By. Entonces, de la ecuación que tenemos para la línea de corriente, lo que tenemos es que dy de x es igual a By sobre Bx, o sea que es igual a esto sobre esto, la x se va a cancelar, entonces tenemos x menos 1 por y más 1, ¿cierto? Y lo que queremos es encontrar estas líneas. Estas líneas, ¿qué ecuación van a tener? Estas líneas van a tener una ecuación que es y función de x, ¿cierto? Y función de x, esas son las líneas de corriente. ¿Y qué es esto que tenemos acá? Esto es una ecuación diferencial. De hecho, es una ecuación diferencial separable, ¿cierto? Es una ecuación diferencial ordinaria separable. Si yo resuelvo esa ecuación, entonces voy a encontrar y de x igual a algo. Ese algo es una familia de curvas, hablando en términos de ecuaciones diferenciales. Esa familia de curvas son las líneas de corriente. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente resolver esta ecuación de y de x igual a x menos 1, y más 1. Yo no voy a resolver aquí esa ecuación diferencial, ustedes lo saben hacer, es una ecuación separable, es sencilla de resolver. Resolviendo, llegamos a esta expresión, x2 sobre 2 menos x igual a logaritmo natural de y más 1 más c, y aquí c es una constante. Resolviendo, esa es la solución de esa ecuación diferencial. Esta solución, ustedes saben que representa una familia de curvas. ¿Qué significa eso? Que para cada valor de c, o sea, esta es la solución general de la ecuación diferencial, para cada valor de c yo puedo graficar y versus x. Entonces, para cada valor de c yo puedo graficar una curva que es ¿qué? Una línea de corriente. ¿Listo? Es una línea de corriente. Ahora, si yo lo que quiero es encontrar la línea de corriente que pasa por 0, 0, entonces lo que me están pidiendo es una solución particular, una de todas esas curvas. ¿Cuál? Aquella en la cual se cumple que cuando x sea 0, y sea igual a 0. Entonces eso lo que me da es un valor específico de c. Entonces la curva que pasa por 0, 0 está dada por, simplemente reemplazo aquí 0, 0, 0 y despejo el valor de c. O sea, voy a ponerlo acá, si x igual a y igual a 0, entonces c es igual a 0. Eso lo pueden ver sustituyendo acá simplemente. Si hacen eso y despejan y de acá, entonces llegan a esta expresión que es y igual a e a la x2 sobre x menos x menos 1. Esta es la ecuación de la línea de corriente que pasa por 0, 0. Entonces miren que esto es un problema de ecuaciones diferenciales, no es
más que eso. Lo que tenemos que saber es que esta relación que está resaltada aquí en azul se cumple por la definición de líneas de corriente. Entonces, lo que sigue para hallar la ecuación de las líneas de corriente es resolver esta ecuación diferencial, que puede ser muy sencilla o muy difícil, dependiendo de lo que sean pues, las componentes By y Bx. Resolverla, esa solución nos conduce a una familia de curvas. Esta familia de curvas representa todas las líneas de corriente y si yo quiero encontrar una solución particular, es decir, una línea de corriente específica, entonces lo que tengo que hacer es sustituir aquí el punto por donde quiera que pase esa línea de corriente, hallo el valor de C y eso ya me da una ecuación, digamos, específica para esa línea de corriente. Por allí hay una pregunta. Esto es x2 sobre x. Aquí, x2 sobre 2. De aquí se ve. Ah, pues claro. Gracias. Sí, es evidente. Gracias. Entonces, esta es una curva que yo puedo graficar en el plano XY. Y haciendo esa gráfica lo que tengo es una línea de corriente. Bueno, eso es algo que podemos saber a partir del campo de velocidades, dibujar las líneas de corriente. Ahora, otra cosa que podemos hacer a partir del campo de velocidades, bueno, antes de eso aquí les dejo una tarea, es hallen la ecuación de las líneas de corriente para este campo de velocidad. Esto es AX menos AY y A es una constante. Por aquí está, este campo de velocidades está en metros sobre segundo, ¿cierto? Las velocidades están dadas en metros sobre segundo, hallen la ecuación de las líneas de corriente. Ahora, otra cosa que nos interesa saber del campo de velocidad, o que podemos saber a partir del campo de velocidad, es el campo de aceleración. O sea, nos interesa esta pregunta: ¿qué aceleración tendrá una partícula de fluido en un campo de velocidad? ¿Cierto? Yo me paro en un campo de flujo y me pregunto en cualquier punto qué aceleración tendrá una partícula que pase por ahí. Eso es importante, digamos, es una cantidad física, una propiedad física importante. Entonces, para calcular la aceleración que tendrá una partícula de fluido necesitamos introducir una derivada especial que se llama derivada sustancial o derivada material. O sea, ustedes saben que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Eso lo sabemos. Pero aquí estamos calculando la aceleración de una partícula de fluido, de una partícula de material, de una partícula de sustancia. Por eso el nombre derivada sustancial o derivada material, y vamos a denotar esa derivada, y es muy común en la literatura, por D mayúscula, ¿cierto? Entonces la aceleración, que es una cantidad vectorial, es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. Ahora, la velocidad sabemos que puede depender de X, Y, Z y del tiempo, y asimismo la aceleración. Entonces estos son funciones de varias variables. Entonces, ¿cómo se calcula esto? ¿Cómo se calcula el campo de aceleración? Vamos a suponer que las componentes de la aceleración se llaman este P alude a partícula, ¿cierto? Es porque estamos pensando en una partícula. Entonces supongamos que las componentes de aceleración las vamos a denotar como APX, APY y APZ, las tres componentes con relación al sistema cartesiano. ¿Cómo se calcula esta derivada material? De la siguiente manera: yo tengo que derivar esta velocidad parcialmente con respecto a cada una de las variables de las cuales puede depender X, Y, Z y el tiempo.
Bueno, y hacer un ajuste que ya van a ver, esto es derivada parcial de la velocidad, que es la que estoy derivando, con respecto a x por la derivada de x total con respecto al tiempo. Miren que al final la forma de esto es parecida a dv dt, ¿cierto? Eso es solo como mnemotecnia. Ahora, más una expresión de estas mismas, pero con respecto a x, con respecto a y, perdón. Entonces es la derivada parcial de la velocidad con respecto a y por dy dt, más la derivada parcial de la velocidad con respecto a z por dz dt, y quiero que esto me quepa acá, déjenme correrlo, más, me falta el tiempo, derivada parcial de la velocidad con respecto al tiempo. Esta es la definición de derivada material, en este caso de la velocidad, ¿cierto? Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es dx dt? ¿Qué es la derivada de la posición en x con respecto al tiempo? Derivada de posición con respecto al tiempo es ¿qué? Una velocidad, pero esta es una velocidad en x. Entonces, si pensamos que el vector velocidad tiene estas componentes u, v y w, esta u representa la velocidad en x, o sea, esto es u, de y de t sería la componente en y de la velocidad y de z de t sería, perdón, la componente en z de la velocidad. Entonces nos queda que la derivada material es dvx de x por u más dvy, perdón, la derivada de v con respecto a y parcial por v más la derivada parcial de v con respecto a z por w más la derivada parcial de v con respecto a t. Ahora, esta es una expresión vectorial y como hemos hecho antes ya varias veces, cuando tenemos expresiones de estas que son vectoriales, lo que hacemos es expandirlas por componentes. Entonces, por componentes, lo que yo voy a tener es que la componente en x de la aceleración, es decir, a px, va a ser la derivada material con respecto al tiempo de la componente en x de la velocidad, es decir, de u. ¿Y cómo se expande esta derivada material? De la misma manera que acabamos de hacer. Esto sería du de x por u, más du, que es la variable que estoy derivando, de y por b, más de u de z por w más de u de t, ¿cierto? De la misma manera puedo expandir APY y APZ, ¿cierto? Es la derivada material por componentes. Ahora, ustedes la expanden y da esto, ¿cierto? Es lo que acabamos de escribir para la primera componente. Entonces, la tarea es expandirlo, ¿cierto? Repasen bien esto de la derivada material, que es muy, muy importante en muchas aplicaciones de mecánica de continuos. O sea, en muchos casos hay que obtener la derivada material. Entonces, eso en cuanto al campo de aceleraciones. Entonces, con el campo de velocidades podemos obtener la ecuación de las líneas de corriente, ¿cierto? Con el campo de velocidades podemos obtener el campo de aceleración, ¿cierto? Que nos habla de la aceleración que tendrá una partícula en cualquier instante de tiempo y en cualquier posición del espacio. Ahora, aquí hay algo muy importante. Miren, este es un error frecuente. ¿Qué dijimos que era un flujo permanente? Un flujo en el que el campo de velocidad se mantiene constante con el tiempo, ¿cierto?
Entonces el error sería decir que en un flujo permanente las partículas no pueden tener aceleración, porque este es el error, esto es un error. Como el flujo es permanente, el campo de velocidad es constante en el tiempo y entonces dv de t es cero, entonces la aceleración es cero. Ese es el error frecuente. ¿Eso por qué es un error? Eso se ve revisando la definición de derivada material. Miren que la expresión que obtuvimos para el campo de aceleración contiene una parte que es una derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esto puede ser cero, o sea, es cero si el flujo es permanente, pero toda esta otra parte, que se llama la aceleración convectiva, no necesariamente es cero en un flujo permanente. O sea, estas componentes pueden ser distintas de cero en un flujo permanente. Es decir, en un flujo permanente el campo de aceleración no necesariamente es nulo, no necesariamente es igual a cero. ¿Por qué es eso? O sea, físicamente, ¿por qué es eso? Miren de qué es de lo que estamos hablando. Piensen, por ejemplo, en una partícula que en un instante de tiempo está aquí y después va a estar aquí. La magnitud de esta velocidad es distinta a la magnitud de esta velocidad. Es decir, la velocidad de la partícula va a estar cambiando. O sea, puede que este campo de velocidad sea el de un flujo permanente, es decir, esto no cambie con el tiempo. Pero eso no quiere decir que las partículas de fluido no estén cambiando de velocidad, porque al moverse por el espacio, las partículas de fluido pueden cambiar de velocidad, solo por el movimiento a través del espacio. Entonces, cuando las partículas se mueven por el espacio y cambian de velocidad, eso implica que hay una aceleración, ¿cierto? Esa parte de la aceleración es de la que da cuenta esta aceleración convectiva. Miren que esta aceleración convectiva depende de cómo cambia la velocidad y el campo de velocidad en el espacio, ¿listo? Aunque no cambie con el tiempo. Entonces, cuidado con ese error. Esta es la tarea, ¿cierto? Ya la hicimos aquí juntos, pero piénsenlo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si el flujo es estacionario, la aceleración tiene que ser cero, el campo de aceleraciones tiene que ser nulo. ¿Cuál es la respuesta según lo que acabamos de decir? Respondan y expliquen por qué, ¿cierto? Eso en cuanto al campo de aceleración. Enseguida voy a hacer un ejemplo en el que lo calculamos, ¿cierto? Calculamos varias cosas. Pero antes de eso, veamos una caracterización muy importante de los flujos. Tiene que ver con el hecho de que sean rotacionales o irrotacionales. Los flujos pueden ser de las dos maneras, rotacionales o irrotacionales. ¿De qué depende eso? Depende de la rotación que tengan las partículas de fluido, ¿cierto? Depende de la rotación que tengan las partículas de fluido. Ahora, ¿qué entendemos por rotación? Lo primero es que vamos a definir esa rotación como una cantidad vectorial y la vamos a llamar omega, ¿cierto? Omega va a ser la rotación. Ojo con no confundir omega con W, la tercera componente del vector velocidad. Entonces vamos a definir un vector que se llama rotación, ¿cierto? Y que vamos a llamar omega, y que tiene componentes omega X, omega Y y omega Z. Entonces, veamos cómo está definida en el libro al que nos estamos refiriendo, la rotación. Dice, la rotación de una partícula de fluido se define como la velocidad angular promedio de cualesquiera dos líneas, digamos, mutuamente perpendiculares de la partícula en cada plano ortogonal. Esa definición yo sé que así suena
densa, ¿cierto? O está muy clara. Pues la definición está clara, pero está densa. Pero es sencilla, miren, con un dibujo, miren lo que dice ahí. Imagínense que ustedes tienen agua fluyendo por un canal, ¿cierto? Y ustedes encima del agua, digamos, adherido a una partícula, pegan una crucecita. Esas son las dos líneas mutuamente perpendiculares, o sea, pegan una crucecita como esta. Cuando aquí dice dos líneas, pues dos elementos, digamos, lineales mutuamente perpendiculares, eso es una crucecita de estas. Entonces, yo a una partícula de fluido le pego esa crucecita. La rotación se refiere a la velocidad angular promedio que tenga esa crucecita. Entonces, hay flujos en los que, como muestra la parte de arriba, la partícula va avanzando, pero no hay rotación. O sea, la crucecita no rota a medida que la partícula se desplaza. Eso indicaría que la velocidad angular de esa partícula promedio es cero, y eso indicaría que el flujo no es rotacional, es decir, que el flujo es irrotacional. Eso es lo que dice la definición anterior. Incluso esto se puede ver hay unos videos de visualización de flujos muy buenos en internet. Yo les mando algunos enlaces. Esto que les estoy dibujando acá se puede ver en un experimento real con una crucecita, que son dos palitos puestos sobre el agua y que en un caso rotan y en otro caso no rotan. Eso se puede ver. En un flujo rotacional lo que pasa es que a medida que la partícula avanza, además esa crucecita puede ir rotando, ¿cierto? Puede ir dando vueltas. Eso es lo que traté de ilustrar acá. Eso sería un flujo rotacional. En este primer caso, omega es 0, 0, 0, y en este primer caso, omega es distinto del vector nulo, ¿cierto? El de arriba es un flujo irrotacional, el de abajo es un flujo rotacional. Ahora, ¿cómo saber esto? O sea, ¿cómo saber si el flujo es de uno o de otro tipo a partir del campo de velocidades? Miren que eso es lo que estamos, digamos, indagando. ¿Qué se puede saber a partir del campo de velocidades? Saber si el flujo es de una u otra manera también se puede a partir del campo de velocidad. Listo. ¿Por qué? Porque resulta que ese vector omega es simplemente la mitad del rotacional de la velocidad. Es decir, 2 veces omega, este 2 veces omega es igual al rotacional de la velocidad, el rotacional que ustedes conocen, el operador de cálculo. A ese vector, a 2 veces omega, lo vamos a llamar vorticidad. Cuidado, cuando digamos rotación nos referimos a omega, cuando digamos vorticidad nos referimos al doble de omega, ¿cierto? Y el doble de omega es igual a nabla cruz B, o sea, el rotacional de la velocidad. Entonces, conocido el campo de velocidad, yo puedo decir muy rápidamente si el vector es o no, perdón, si el campo de flujo es o no rotacional. Si el flujo es irrotacional, entonces el rotacional será 0 y les decía, a partir del campo de velocidad entonces podemos deducir si el flujo es irrotacional o no simplemente calculando el rotacional de la velocidad. Si el rotacional es 0, entonces concluimos que el flujo es irrotacional, y si el rotacional es diferente de 0, hablando vectorialmente, entonces el flujo es rotacional. Ahora,
en la realidad, ¿cuándo esperamos que un flujo sea irrotacional? O sea, mire, que las partículas de fluido roten a medida que se desplazan depende de que haya esfuerzos cortantes actuando sobre ellas. O sea, para que las partículas roten o cuando las partículas rotan, significa que hay esfuerzos cortantes que las hacen rotar. Esos esfuerzos cortantes, piénsenlo por ejemplo así, piensen en una partícula de fluido como una de las partículas de continuo que tantas veces hemos analizado. Bueno, si hay esfuerzos cortantes como este, por ejemplo, eso lo que va a causar es que las partículas vayan rotando. Esos esfuerzos cortantes son los responsables de las posibles rotaciones que ocurran en las partículas de fluido que se mueven. Esos esfuerzos cortantes en los fluidos solamente se presentan si los fluidos tienen viscosidad. De viscosidad vamos a hablar más en las clases siguientes, pero la viscosidad es una propiedad muy importante de los fluidos que brevemente podemos definir como la resistencia a fluir. A un fluido muy viscoso es un fluido que se resiste mucho a fluir y un fluido menos viscoso es uno que se resiste poco a fluir. Incluso en fluidos creo que hacen un experimento en la clase que es como apostar carreras, como poner una tabla de cocina así, poner una gota de aceite y una gota de agua. ¿A cuál le apostarían que llega primero abajo? Y el premio es una unidad en el parcial. ¿Le apuestan al agua o le apuestan al aceite? Pues a un aceite de cocina, digamos, conocido. Le apostamos al agua. ¿Por qué? Porque tiene menos viscosidad, y que tenga menos viscosidad quiere decir que tiene menos resistencia a fluir. Ahora, hay casos prácticos de la ingeniería en el que el papel de la viscosidad es tan pequeño, nunca es cero, ¿cierto? Todos los fluidos tienen alguna viscosidad, pero a veces ese papel es tan pequeño que se puede despreciar en la práctica. O sea, se puede hacer la simplificación de asumir que el fluido no tiene viscosidad. Si eso es válido, quiere decir que el efecto de la viscosidad es poco, y si el efecto de la viscosidad es poco, quiere decir que los esfuerzos cortantes son pocos, despreciables. En un fluido ideal, pues sin viscosidad, no habría esfuerzos cortantes, y eso implicaría que las partículas de ese fluido no se mueven, o sea, no se mueven, no rotan al desplazarse. Entonces ahí esperamos un flujo que sea irrotacional. Entonces en la realidad esperamos que los flujos sean irrotacionales cuando el papel de la viscosidad en el flujo del fluido es despreciable, o sea, las fuerzas viscosas no tienen un papel muy importante. En esos casos es que esperamos que el flujo sea irrotacional. Bueno, entonces muchas gracias, continuamos en la clase siguiente.